Tardes, mi nombre es Edwin Marco Casas, soy médico residente de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad voy a disertar el tema de hidatidosis pulmonar, dando énfasis en la prevención primaria. Se han tomado como referencias bibliográficas documentos de consenso de la Organización Panamericana de la Salud, Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, y un artículo interesante que lleva por título Manejo de la hidatidosis pulmonar en lugares de bajos recursos. Bueno, este artículo es de uno de nuestros cirujanos reconocidos de nuestro hospital y es muy interesante. Como primer punto tenemos la definición. La enfermedad hidatídica o equinococosis hidatídica es una zoonosis producida en nuestro medio por el parásito Echinococcus granulosus. Es endémica en distintos lugares en donde habita el ganado y se describe más frecuentemente en países mediterráneos, Oriente Medio, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. Como se observa en la definición, nos indica que la enfermedad hidatídica es una zoonosis. Quiere decir que es una enfermedad que se transmite por animales, fundamentalmente el perro. El perro contiene el parásito Echinococcus granulosus a nivel intestinal. Este parásito, el cual es una tenia, libera los huevos, los cuales son la forma infectante de este parásito, hacia el exterior mediante las excretas del animal. Estas excretas contaminan los pastizales, el agua, con los cuales el ser humano y el ganado puede consumir estos elementos de tal manera que desarrolla quistes a nivel de los órganos. Estos quistes hidatíricos se pueden desarrollar prácticamente en cualquier órgano, siendo los más frecuentes el hígado y el pulmón. Desde el punto de vista epidemiológico, las zonas de mayor prevalencia de hidatidosis pulmonar en general son Lima, Huancavelica, Junín, Pasco y Cusco, que representan el 60% del total a nivel nacional. Con respecto al agente etiológico, como habíamos visto anteriormente en la definición, es producida por una tenia que puede medir de 3 a 7 metros de longitud, que se denomina Echinococcus. Hay 4 especies patógenas para el hombre, los cuales son el Echinococcus granulosus, el Echinococcus multilocularis, el Oligartus, el Vogel. El más común es el Echinococcus granulosus, que origina el quiste hidatídico. Este vive en el intestino del perro, de tal manera que el perro es el principal transmisor de la enfermedad hidatídica. El agente etiológico Echinococcus granulosus tiene cepas, las cuales se dividen en 10 cepas, ¿no? El más común es la cepa G1, que básicamente infecta a ovejas, animales domésticos y los humanos. Como observemos en la presente lámina, en la imagen 1 se puede evidenciar la tenia del Echinococcus, el cual está constituido por diversos segmentos. Este segmento se denomina Scolex y estos segmentos son las proglótides. Entonces, la proglótide, denominada grávida, contiene en su interior huevos, como se observa en la imagen 2. Estos huevos tienen una doble capa en cuyo interior se encuentra el embrión denominado hexacanto u oncósfera. Cuando un animal herbívoro, por ejemplo una oveja, e incidentalmente el hombre, consume estos huevos, van a desarrollar quistes en diferentes órganos. Los más comunes, como habíamos visto, son el hígado y el pulmón. Como punto 3, vamos a tocar el ciclo biológico del parásito. Este punto, quizá el más importante para desarrollar acciones de prevención primaria, constituye básicamente 3 agentes: el perro, el ganado herbívoro, en este caso representado por una oveja, y el hombre. El perro se denomina hospedero definitivo, mientras que el ganado se denomina hospedero intermediario y el hospedero incidental o accidental vendría a ser el hombre. En este ciclo, el perro, como vemos en esta imagen,
contiene a nivel intestinal la forma adulta de la tenia. Esta tenia lo que hace es, mediante la excreta del animal, liberar su producto, que vendrían a ser los huevos. Los huevos, al contaminar pastizales, al contaminar el agua, al contaminar las plantas, ¿no? Al ingerir el hombre y la oveja estos elementos contaminados, lo que va a desarrollar es la enfermedad quística. Quiere decir que este huevo va a pasar del intestino al hígado y en el hígado se va a formar un quiste. El quiste, como se ve en esta imagen, es una estructura redondeada que tiene capas en cuyo interior se encuentra un líquido denominado líquido hidatídico que contiene vesículas de la tenia, los cuales mediante al sacrificar el animal infectado, cuando se da esta víscera contaminada por este quiste al cánido, pues este cánido va a desarrollar la forma adulta del parásito y así se perpetúa este ciclo. Con respecto a la presentación clínica, hay dos formas de presentación clínica básica, ¿no? Es la hidatidosis simple y la hidatidosis complicada o rota. Con respecto a la hidatidosis simple, la mayoría de estos pacientes desde el punto de vista clínico son asintomáticos. El hallazgo radiológico de una placa de tórax se toma por otras razones, ¿no? Por otros estudios. Ahora, si el quiste es grande, produce compresión de estructuras, por lo tanto, puede producir dolor torácico inespecífico, tos seca, ¿no? Con respecto al quiste complicado o roto, clínicamente esta se traduce como tos exigente. Cuando se complica, quiere decir que el quiste se rompe, y de ahí el nombre, roto. Al complicarse o al romperse el quiste, este líquido hidatídico puede pasar a la cavidad torácica o espacio pleural, pero no solamente puede pasar a ese espacio, sino también a través de un bronquio puede pasar a la vía aérea de tal manera que todo ese líquido se elimina a través de la tos. Esta tos se denomina vómica, la cual consiste en la eliminación de las membranas del quiste, el líquido hidatídico, que el paciente más o menos lo cataloga como la consistencia, la característica de clara de huevo y de sabor salado. También puede haber hemoptisis, que es la tos con expectoración de rasgos sanguinolentos o sangre franca, ¿no? Entre otros, cuando se libera todo ese contenido quístico, queda una cavidad quística. Dentro de la cavidad puede infectarse y puede generarse pus, de tal manera que el paciente viene con expectoración o tos mucopurulenta, fiebre e incluso un cuadro séptico. En la presente imagen observamos estudios radiológicos, radiografía de tórax y tomografía respectivamente, en los cuales en la imagen A observamos un quiste no complicado, grande, que está en el pulmón derecho. Igualmente se observa en la vista lateral, que básicamente compromete los tres lóbulos del pulmón derecho, ¿no? Y esto se comprueba con el estudio tomográfico, en el cual se observa una imagen redondeada, homogénea, que tiene una pared que vendría a ser la pared quística, en cuyo interior se ve una imagen hipodensa, lo cual constituye el líquido hidatídico. En la imagen B y C son imágenes de quistes complicados. En la imagen B se ve un quiste que se ha complicado a cavidad pleural y se ve una efusión pleural, un derrame pleural que se comprueba en la imagen lateral. Esta imagen tomográfica se puede observar el derrame pleural asociado a una telectasia del lóbulo inferior y la cavidad quística que en este caso se observa en esta imagen, ¿no? En imagen C se observa un quiste complicado hacia un bronquio, de tal manera que su contenido ha pasado del bronquio a la tráquea y al exterior a través de la tos. Y en la imagen en esta placa radiográfica lateral se puede observar dos quistes, ¿no? Igualmente acá en la tomografía se observan dos quistes, el cual uno está complicado, ¿no? En este caso el lado derecho. El tratamiento en general es quirúrgico. El tratamiento médico se plantea como coadyuvante al tratamiento quirúrgico. Como observamos en esta imagen, es
una toracotomía posterolateral en donde se observa parénquima pulmonar y esta imagen redondeada que básicamente es el quiste hidatídico, ¿no? Como observamos es un quiste no complicado. Si nosotros aperturáramos esta cavidad de este quiste, pues en su interior vamos a hallar lo que es el contenido del quiste, que vendría a ser el líquido hidatídico. Hay situaciones especiales en las cuales se puede plantear el tratamiento médico, pero son pocas. Bueno, como séptimo punto tenemos la prevención primaria. La prevención primaria evita la adquisición de la enfermedad a través de medidas de educación para la salud y de protección específica, sea vacunación, eliminación y el control de riesgos. Como habíamos visto anteriormente, los tres puntos fundamentales a tener en cuenta son conocer qué es la enfermedad hidatídica, conocer el agente etiológico y quizá lo más importante, conocer el ciclo biológico del parásito. Entonces, al conocer estos tres ítems, nosotros podemos realizar acciones de prevención primaria, de tal manera contribuir así al control eficaz de esta enfermedad. Como menciona la Organización Panamericana de la Salud, la prevención primaria es la forma más eficaz y eficiente de controlar la hidatidosis. Entonces, para nosotros poder realizar como población prevención primaria, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales y quizá importantes para poder evitar esta enfermedad. Uno es el conocimiento del ciclo del parásito, como ya hemos explicado, recalcar al perro como el principal transmisor de la enfermedad hidatídica. Entonces debemos realizar acciones para evitar la infección de los perros. ¿Y qué acciones podemos realizar? Por ejemplo, realizar actividades de desparasitación sistemática, llevando a estos a los lugares que corresponden, ¿no? Por ejemplo, el centro de salud, porque hay programas encaminados a la vacunación o a la desparasitación de los perros para poder eliminar al parásito. Igualmente, se debe evitar dar a los animales elementos como por ejemplo las vísceras contaminadas por estos quistes para evitar contribuir al ciclo biológico parasitario. Entre otras acciones para evitar la infección en la población humana, especialmente en los niños, tenemos por ejemplo lavar los alimentos, especialmente las frutas, las verduras, antes de su ingesta. Igualmente el lavado de manos es fundamental, evitar ser lamidos por los perros, porque es también un mecanismo de transmisión. Algunas otras acciones para evitar la contaminación del entorno de la vivienda, peridomicilio. Por ejemplo, en el campo, los perros de trabajo deben permanecer en sus caniles, ¿no? Cuando no estén trabajando. Evitar que los perros tengan acceso al pozo de donde se saca el agua para tomar y para el lavado de las verduras. Evitar que los perros tengan accesos a la quinta o la huerta familiar, ¿no? De esa forma nosotros estamos previniendo la adquisición de la enfermedad hidatídica. Entonces, como hemos visto, es muy importante tener en cuenta estas acciones para que nosotros podamos disminuir la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad. Nosotros en nuestro hospital observamos bastantes casos de hidatidosis pulmonar y como había mencionado en las diapositivas, es muy frecuente, ¿no? en el Perú esta enfermedad. De ahí la importancia de la prevención primaria para que las personas tomen conciencia de esta enfermedad y disminuya el número de contagios, ¿no? Bueno, gracias por su atención.